En Facebook, Joaquín está en facebook.com/Joaquín López Dóriga. Dentro de mí, la locura que hoy viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. Bueno, pues ahora le aprecio mucho al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que me haya aceptado esta llamada y en este día y tan complicadas las cosas. Señor presidente, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Me sorprendió tu mensaje, tu informe de ayer, el tono, el fondo y la forma, Arturo. Pues creo que el informe... Digo, no me sorprendió por ti, que te conozco, sino por un presidente de la Corte. Creo que este informe va en la misma línea de lo que dije antes de llegar a la presidencia de la Corte, lo que dije llegando y que ahora lo reitero. La única diferencia es que ya llevamos 11 meses y estamos demostrando con hechos el cambio con el cual nos comprometimos. Creo que esa es la única diferencia, digamos, que se hace un año después, pero si tú recuerdas, fue prácticamente la misma línea de lo que hice al llegar. Incluso estaba ahora recordando que recién fui electo presidente de la Corte, estuve ahí contigo en tu programa físicamente y te mencioné pues lo que yo pensaba hacer en la presidencia de la Corte y creo que estamos cumpliendo lo que nos comprometimos. Sí, está en línea con lo que afirmaste en aquella entrevista, lo tengo muy claro. El tema central para mí, digo, el mensaje es: si soy periodista, ¿qué cabeza pondría? Se está limpiando la casa, el presidente de la Corte. Sí, creo que ese es el mensaje y además esa es la realidad. Eso es lo que hemos estado haciendo durante estos meses. ¿Qué encontraste que hay que limpiar la casa, presidente de la Corte? Mira, primero se encontró un tema que si no es generalizado, sí de todas maneras es preocupante, de corrupción. Esa es una de las líneas que hemos estado tratando de revertir. Por el otro lado, una cultura muy generalizada de nepotismo, porque era una cuestión que no se ve mal en el Poder Judicial, no es un delito, no es ni siquiera una falta administrativa, es un tema cultural que hay que cambiar y poner reglas y estamos trabajando en eso también. Desde luego había que cambiar muchas cosas en la administración para tener un sistema administrativo mucho más eficiente, austero y que realmente hiciera más menos. Iniciamos el año pues con un presupuesto muy reducido y tuvimos que extremar medidas para que rindiera y pudiéramos cumplir los objetivos. Ahora, señor presidente de la Corte, hace 6 años que no había jueces cesados, varios ahora, incluido el magistrado Camero, y 20 años que no había pues arrestados como el magistrado de Jalisco. ¿Por qué no se hacía nada y por qué ahora sí se está haciendo? Porque esto existía. Sí, es decir, la corrupción existía desde hace mucho tiempo y creo que una de las razones por las cuales la corrupción fue aumentando fue precisamente la impunidad que derivaba de que no se persiguieran este tipo de conductas, al menos no se perseguían de manera sistemática, ordenada e inteligente. Ahora que estamos haciendo un programa ya muy claro de cero tolerancia a la corrupción, pues están habiendo sanciones, pero también está habiendo ya cambio de conducta en algunos juzgadores que actuaban indebidamente y que ahora saben que de ser descubiertos habrá consecuencias.
Ahora, eso sí ya lo saben. Es más, no lo saben, algunos ya lo han padecido. Y me parece Así muy es. bien, porque le decía yo hace un momento que yo creo que todos conocemos a un juez, por lo menos a un juez que ha sido corrupto. Creo que al menos en el Poder Judicial Federal es una conducta que no es generalizada, que no es mayoritaria, pero que de todas maneras lastima a la sociedad, genera desconfianza y afecta al Poder Judicial. Entonces es importante abatir el tema de la corrupción, y en ese tema hemos sido cero tolerantes, cero tolerancia a la corrupción, y así seguiremos. Porque en el tema de la corrupción, la gente, y con toda razón, no tiene por qué distinguir si es un juez estatal o si es un juez federal, o si es, permítame decirlo así, o si es de la corte, o si es magistrado, o si es de paz, o si es penal, o si es civil, o si es administrativo. Es un juez, todos son jueces. Sí, definitivamente, y esto es también algo que afecta mucho al Poder Judicial Federal, que muchas conductas que no son de jueces federales, la gente no tiene por qué distinguir. Claro. Yo creo que se requiere una reforma también profunda para revisar la actuación y hacer una reforma de la justicia en los tribunales de los estados, en las procuradurías y en las fiscalías de las entidades federativas. Dijo ayer Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, delante del presidente de la República y de los poderes, ¿sí?, lo siguiente, lo voy a citar, ¿sí? Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio. Sí, porque se trata no solamente de limpiar la casa de aquellos que son corruptos, sino también de los que son negligentes, de los que son desidiosos, de los que son prepotentes, de los que no tienen sensibilidad social y sensibilidad humana. Me parece que tenemos que renovar el Poder Judicial generando un nuevo perfil de juez con el que también estamos comprometidos, y estamos modificando los esquemas, los sistemas de programas para los nuevos jueces, juezas, magistrados y magistradas, para tratar de tener jueces que técnicamente sean impecables, pero que éticamente tengan una sensibilidad social distinta. También afirmó ayer el presidente de la Corte: queremos desarticular lo cito porque son diagnósticos de lo que está pasando en el Poder Judicial, queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial, queremos repetir hasta que se haga costumbre que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio, que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos, que debemos, ojo, rendirle cuentas de nuestro actuar, lo que eso nunca ha existido. Sí, porque lamentablemente, derivado de esta cultura patrimonialista del Poder Judicial, se han ido generando estructuras que no habían permitido que el Poder Judicial evolucionara. Hay muchos intereses fuertes dentro del Poder Judicial que hemos venido desarticulando y debilitando para efectivamente lograr una transformación profunda del Poder Judicial de la Federación, y en eso estamos comprometidos, porque me parece que nos debemos a la sociedad, y la independencia judicial debe estar fundamentada en la legitimidad de los jueces y de los magistrados. Una independencia no basta que esté en la Constitución, nos la tenemos que ganar todos los días con nuestra actuación y con el reconocimiento de la sociedad. Yo recuperaría algo de lo que hablamos aquel día, ministro Saldívar, Arturo Saldívar, de que, por ejemplo, pues el amparo es solo para los ricos y los poderosos, ¿no? Definitivamente se requiere buscar formas de acceso más sencillo para los que menos tienen a la justicia. Sí. No solo a la justicia federal, sino en general. Creo que debemos hacer una enorme reflexión sobre el sistema de justicia en México. No todo nos corresponde a nosotros. En el Poder Judicial Federal estamos haciendo lo que nos toca, pero yo entiendo que aun cuando lo hagamos bien, va a ser insuficiente si no se reforman otras estructuras y otras instituciones. Yo estoy de acuerdo, porque
Alguien me decía que la gran salida de un juez corrupto es un ministerio público corrupto que hace una mala averiguación o integración de la averiguación, que ahí viene ya la llave de salida del acusado. Sí, el sistema de justicia, por ejemplo, en materia penal, obviamente pasa por los ministerios públicos, por los policías, por los jueces, pero también por los abogados. Es un sector que se nos olvida con frecuencia, que yo he insistido mucho en él. Tú recordarás, creo que hay que también que pensar en medidas para dignificar el trabajo de la abogacía y para que abogados que no sean éticos haya medidas de poderles quitar la patente, porque hacen mucho daño a la sociedad. Eso es algo fundamental, lo que acaba de mencionar el presidente de la Corte, la falta de ética de algunos abogados y el control que tienen con el dinero de ellos y de sus clientes en instancias de procuración de justicia y a veces en tribunales. Sí, a veces incluso hay abogados que llegan a tener redes muy amplias en el Poder Judicial, en fiscalías, etcétera, y ese tipo de redes también las estamos desarticulando para que al menos en el Poder Judicial Federal ya no tengan el impacto que eventualmente llegaron a tener en algún momento. Yo he escuchado a un abogado decir, este tema se va a terminar cuando quiera mi clienta, o sea, no cuando diga el juez. Sí, lamentablemente hay un problema ético en la profesión de los abogados. Creo que eso es algo que en conjunto con el gremio, con los colegios más prestigiados, hay que avanzar hacia tomar medidas para que se dignifique la profesión, porque hacen mucho daño ese tipo de abogados. Ahora sé que está con prisa porque ya van a ser las 3, gracias, ministro Arturo Saldívar. Para este año que viene, el 2020, ¿ustedes ya terminan el día 15, empieza el receso? ¿O cuándo? Sí, nosotros ya clausuramos las sesiones con efectos al día sábado. Todavía tenemos trabajo administrativo, pero ya las sesiones, digamos, de asuntos jurisdiccionales ya concluyeron. ¿Y vuelven el día 1? ¿O el 2? El 2 de enero volvemos y el 6 de enero recibimos a la nueva ministra Margarita Ríos Farjat. Oiga, ¿ya son cuántas mujeres en el Pleno? Ya son 3 mujeres por primera vez desde nunca 94. Sí. Nunca había habido desde 94, sí. Desde la reforma. Yo espero que sigan llegando más mujeres. Yo soy un convencido de la necesidad de la paridad de género. Ahora, nada más por último, ministro presidente de la Corte. He escuchado que la Corte, el Poder Judicial, pero en este caso el Poder Judicial Federal, me centro en la Corte, debe ser un contrapeso. Yo difiero, un contrapeso político del Poder Ejecutivo. Yo difiero de esto porque es un poder, no un contrapeso. ¿Cómo la ves? Yo creo que hay que aclarar lo siguiente. Nosotros somos un órgano equilibrador, somos un poder que tiene en sus manos el control de la constitucionalidad de leyes y de actos de autoridad. Lo que sucede es que ciertos grupos pretendieron con mucha intensidad utilizar al Poder Judicial y la Corte como un partido de oposición, generar desde los tribunales y desde la Corte una oposición a un gobierno. En ningún país del mundo los tribunales juegan como oposición a los gobiernos. No es nuestro papel, eso es desnaturalizar a los tribunales. Los que nos toca a nosotros como jueces constitucionales es cuando hay actos o leyes que violan la Constitución, invalidarlos. Pero nada más, pero nada menos. Es una facultad bastante importante y bastante fuerte, pero no nos toca entrar en la arena política y mucho menos jugar a poner obstáculos a un gobierno democráticamente electo. En ningún país del mundo los tribunales tienen ese juego. Se ha querido realmente sorprender a veces a la opinión pública, tratar de deslegitimar lo que se hace en los tribunales, pero con los hechos se puede demostrar que la Corte y el Poder Judicial Federal han seguido manteniendo su independencia durante todo este año y así seguirá siendo. Así seguirá la independencia de todos los poderes, por supuesto. Los poderes, pero además muy importante decir que la independencia del Poder Judicial y de la Corte no está en riesgo ni está en peligro.
estamos trabajando con absoluta libertad, como lo hemos hecho siempre. Fue muy importante, un mensaje importante que el presidente de la República acudiera ayer a la comida. Me dirá que son formas, pero pues las formas son fondo. Cuando el año pasado canceló la asistencia a la comida. Yo sé que es un mensaje y que es forma, pero yo lo veo de esa forma. Yo creo que es un muy buen mensaje de colaboración, de una relación cordial, respetuosa, como debe ser entre poderes, ¿no? Los poderes somos parte del Estado y hay temas de Estado y no tiene por qué haber conflicto, rencillas o disputas entre poderes. La colaboración, el diálogo y una relación cordial y respetuosa siempre ayuda. Y la prueba es que a partir de esa relación respetuosa y cordial, los poderes estamos trabajando en beneficio del país. Y sin que esto quiera decir que haya ningún acercamiento o mucho menos dependencia o relación política con el jefe del Ejecutivo. A mí me llama mucho la atención porque cuando la Corte tuvo una relación cordial y afectuosa incluso con otros presidentes, no se decía que la Corte estaba sometida, y por qué con el actual presidente no podríamos tener una relación cordial, respetuosa e incluso afectuosa. Yo no veo cuál es la diferencia. Quizá la diferencia es simplemente que quienes hoy critican tienen una afinidad política distinta a la del presidente en turno, pero la cordialidad entre poderes siempre será sana y bienvenida desde mi punto de vista. Cordialidad, pero cada quien en su lugar, ¿no? Sí, como ha pasado, sí. No ha habido ni habrá ningún sometimiento, no hay por lo demás ningún intento de hacerlo. Cada uno de los poderes estamos trabajando en nuestra esfera, lo que no quiere decir que no haya diálogo y que no haya una relación cordial en beneficio del país, que esa es al final del día la prioridad de todos. Así es, pues yo, ministro presidente, te agradezco de verdad la confianza de haberme contestado esta llamada y felicidades por el informe de ayer, y pues vamos a ver cómo viene el 2020, ¿no? Así es, al contrario, Joaquín, el agradecido soy yo como siempre. Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo, felices fiestas y ya estaremos platicando el próximo año. Así es, yo también felicidades, saludos en casa, toda la familia. Igual. Y que el año que viene, como digo yo, que nos traiga salud, presidente, porque ya con salud uno se encarga de lo demás, ¿no? Que así sea, exactamente, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Arturo Saldívar. Voy a unos anuncios de volada. Comisiones del Senado han aprobado ya, como estaba previsto, sí, el dictamen del TEMEC. Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Y Evo Morales se va por la puerta de atrás, se fue a Buenos Aires desde La Habana, y dice el gobierno argentino que le dijo a Evo Morales que ahí se siente más a gusto que aquí. Los principales acontecimientos noticiosos generados en México y el resto del mundo son comentados siempre por Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula.